¿Cuál? ¿Qué boleta manejan? Membresía. Por acá, por favor. Bienvenido. Buenas noches para todos, mi nombre es Franco Bonilla, my name is Franco Bonilla. Sí, aunque si ustedes ya lo están pensando, si es él, sí soy. Víctima de la violencia de Connie Camela. No, si miras como una persona. Miras como buena persona, es un ángel de Dios. ¿Perdón? Están todos participativos. Yo le comento a la gente que está participando que esta mierda no es un foro. Sí, aquí en Rusia es la manera de reír. Y aquí básicamente me van a soportar. Uy, ahí viene algo que me hace pensar en la identidad, y es que muchos comediantes se han refugiado en la herida o en sus miedos para pararlos en escena. Y hay algo en lo que voy en contra ahí un poco de eso, porque a veces, tal vez el modo en cómo aprendemos a acercarnos a un comediante desde un lugar lastimero. Ay, tan lindo está sufriendo y véalo como, ¿sí? Y eso se ha generalizado. Entonces, por mi parte, desde mi perspectiva, en la mayoría de ocasiones, porque pues igual siento que todos los comediantes estamos heridos, pero todos los seres humanos estamos heridos. Pero en particular sí me parece muy cool proyectarle en términos de identidad a la gente el estoy bien. O sea, yo no quiero que ustedes digan, ay, pobrecito es que es pobre, o ay, pobrecito es que sufre mucho por su familia o su no sé qué. No, estamos bien, estoy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que desarrollo? Primero, yo como perfil de comediante me gustaría que sientan que tengo un manejo impecable del idioma español, que yo me ufano de respetar bien el lenguaje de Cervantes, y a mí me gusta que me escuchen hablando bien. Pero hay otros que manejan muy bien el lenguaje, es muy nea, es muy ñero, es muy gomelo, y entonces se apropian mucho de su identidad comunicativa, por así decirlo. Entonces a mí me gusta es hablar bien, que desde el discurso digan, este man es inteligente, ¿sí? Es como uno de los elementos que necesito parar en escena para que crean mi discurso. Pero creo que cada comediante debe tener muy apropiado cómo habla. El ñero es muy ñero, el grosero es muy grosero, ¿sí? Entonces como que no es todos debemos hablar igual, sino ser muy conscientes de cómo hablamos, porque eso abre la puerta para una casa que es todo nuestro discurso y nuestro universo de la comedia, creo yo. Yo tuve la oportunidad de en algún momento hablar con Checho de Guisamón. Me dio la oportunidad de entrevistarlo y me indicaba también como cuáles son las etapas por las cuales pasa pues un comediante. Por ejemplo, al principio él me decía que las primeras rutinas que él tenía se cogía mucho de sus aspectos físicos de él. ¿Tú cuál sientes que es el proceso de tu mismo discurso como comediante? A mí me parece que las etapas por las que debería pasar un comediante, o por las que yo pasé, fue la primera, el robo y el plagio, y me siento muy orgulloso de hacerlo. Creo que a menos que tú quieras que tu carrera, sus cimientos estén fundamentados en otros, en el robo, pues debes tener miedo de aceptar robar. Pero yo cuando arranqué quería entender qué era la risa, y para entender empecé a apropiarme del trabajo de la gente que admiro. Como, oiga, este chiste me gusta mucho, lo voy a parafrasear. En muchas ocasiones yo les decía como, marica, escuchen este chiste tan áspero, ¿sí? Entonces se lo decía a la gente para entender la risa. Siento que la siguiente etapa es el yo, hablar del yo. Lo físico que dice Checho está muy al lugar. Lo otro que es hablar del yo, que me parece muy bacano, es, recuerdo mucho precisamente de Checho, que su primer rutina era yo me llamo Checho, nombre que que en ruso es Sergei. Entonces todos hablamos del yo, ¿sí? Creo que a mí siempre me ha generado un poquito de conflicto hablar de mí. Solo hasta ahorita en mi trabajo estoy queriendo hablar un poco de mí, porque yo arranqué con one-liners. Pero para mí las etapas son el plagio, el yo y el descubrimiento de tu discurso, para darse cuenta para que la gente me conozca, no tengo que hablar de mí, sino tengo que tener tan cimentado el modo en cómo percibo el universo, que la gente va a decir, Juan Peláez así percibe los carros, Juan Peláez así percibe la psicología, Juan Peláez así percibe el sexo, ¿sí? ¿Cómo es su nombre?
Don Ramón, ¿es la primera vez que viene a U? ¿O ya había venido antes? Es la primera. ¿Y a qué se dedica, Ramón? Abogado. ¿Eres abogado? ¡Wow! Uf. Bueno. No, mentira. Los abogados son realmente. Se ríe como de otro gordo y huevo. Abogado, ¿de dónde estudiaste Derecho, Ramón? En el externado. Ay, mal. Hola, señor, buenas noches. ¿Cómo me le va? Esas caras, ¿cómo me le va? ¿Qué son estas horas de estar por la calle? Dice que uno viejo vuelve a ser niño. No, mentira. ¿Cómo es su nombre? Paul. ¡Wow! Paul, ese nombre Paul. Hay muchos Paul en la historia de la humanidad importantes. Jugadores de fútbol, golfistas, Paul. ¿Su apellido? Uy, yo creí que era como Huasca, una mierda. Paul Huasca. Esos nombres que nos ponían. Yo tengo una rutina de humor que no hago como desde el año 2004, donde digo que los nombres de las personas son generacionales. Y son generacionales. Ahorita estamos llenos en esta última etapa de esta década del 2010, del 2020, que ya lleva 4 años, estamos llenos de Estefanías, de Vanessas. Usted en 1980 no encontraba una Vanessa ni para un puto remedio. Sí, no encuentra. La señora Suiza tiene 60 y 70 años, todas están reunidas en 7 nombres distintos que son Estela, Teresa, María siempre, la muchacha del servicio siempre. María, ¿qué está haciendo María viendo la novela y llorando? Pues de hecho, sí, sobre todo como que te iba a preguntar más cómo tú entiendes la comedia, en el sentido de cómo es tu visión y cómo la ves del objetivo como ella misma digamos, en la sociedad o para ti mismo. O sea, cómo la tomas tú como un tipo de catarsis, por ejemplo, porque siento que muchos comediantes, por ejemplo, hablan de que termina siendo como un tipo o sistema de autoflagelación, en el cual pues digamos que cogen muchas cosas de uno mismo, de sí mismo, y pues digamos que las aplican en lo que es la rutina, para digamos que subsanar muchas cosas. Entonces no sé, ¿tú cómo ves el objetivo de la comedia, tanto de pronto externamente como también internamente para ti? Pero, ¿me preguntas por la comedia stand-up o por la comedia en general? La comedia stand-up. Pues es que a mí me gusta hablar de la comedia en general porque creo que la comedia stand-up es solamente una manifestación. Como un de la subgénero. Comedia, O como un subgénero, una forma de expresión, un formato, sí, podría llamársele así. Y me parece incluso a veces peligroso cuando la gente dice comedia y se refieren a la stand-up. Ok. Y genera confusiones porque realmente creo que la comedia es mucho más grande y mucho más universal y mucho más transversal, siendo que atraviesa todos los escenarios, y esa comedia me interesa mucho más que el stand-up. O sea, siento que el stand-up para mí fue como un hobby que se salió de control, ¿no? Un hobby que desempeñé durante un tiempo como el equivalente a alguien que va a jugar billar, ¿no? O sea, digamos, tú vas de tu casa a la universidad y de pronto en el camino te encuentras con un billar y de pronto entras y juegas billar, pero pues no vas a hacer del billar tu vida, tú igual tienes que volver a la universidad. Lo que pasa es que yo me quedé en el billar como 6 años, pero tengo que volver a la vida otra vez. Pero digamos que a mí me interesa la comedia como juego de lenguaje, es decir, como el hecho de que el lenguaje supuestamente es una herramienta que satisface una necesidad que es la comunicación, pero es una herramienta imperfecta, porque es una herramienta que muchas veces genera malentendidos, es imperfecta en la medida en que la persona puede mentir, pero también es maravillosa en la medida en que la persona puede crear al no decir cosas que corresponden exactamente con la realidad fáctica, digamos. Entonces me parece que la comedia es una manera de jugar con el lenguaje y de hacer que ese lenguaje sea menos pragmático, menos directo, de que uno pueda, digamos, retorcerlo, comprimirlo, estirarlo y, por ejemplo, aprovecharse mucho como de los malentendidos, como de tomarse algo demasiado literal, como de explorar como múltiples significados de una misma palabra, de una misma expresión, y siento que la comedia en ese sentido es eso, es un juego. Me parece que cuando la comedia como juego del lenguaje, como divertimento, como
como regodeo, digamos, como coger el lenguaje como si fuera una golosina y jugar con él, no simplemente decir cosas para que el otro me escuche o haga algo por mí. Siento que cuando eso ya se vuelve un poco más industrial, y el caso del stand-up, pues digamos el stand-up que yo viví, que fue un stand-up muy industrial, cuando se vuelve un poco más industrial, siento que se pierde mucho como esa magia de que estoy jugando. Siento que uno empieza a tender a volverse complaciente con el público en la medida en que uno dice algo, digamos en el formato de un chiste de stand-up, premisa remate o premisa mix remate o cualquier estructura que queramos aplicar, dice algo y ese algo tiene una recepción inmediata. Entonces, si uno, digamos, dice algo que le parece chistoso, que construyó de tal manera que considera chistoso y no tiene, digamos, una recepción, y la recepción pues obviamente es la risa, uno tiene dos caminos, o decir como tengo que reconstruirlo para que eso que estoy expresando sea más claro y por ende sí genere el efecto de risa, o tengo que estudiar lo que a esa persona o a ese público le da risa y entonces decir las cosas que a ellos les da risa. Y siento que el comediante, al estar tan expuesto al público permanentemente, se va por la segunda opción. Sí, claro. No siento que el comediante tienda a decir voy a buscar en mi fuero interno qué es lo que realmente quiero decir y voy a perfeccionar mi técnica de decirlo para que la gente se ría exactamente de lo que yo quiero que se ría, sino que empieza a decir ok, la gente se está riendo de esto, de esto y de esto, entonces voy a hacer chistes de esto y de esto y de esto, a pesar de que yo quiero hacer chistes de esto otro. Yo siento que la comedia, y acá me refiero a la acepción más general, sí, por su naturaleza le apunta realmente a la transgresión. No debería apuntarle a la complacencia, no debería apuntarle a voy a hacer reír a esta persona con lo que sé que se ríe, sino voy a destruir. Creo que incluso la comedia debería ser destructiva, sí. ¿Y por qué disruptiva. Ok, ¿y por qué crees que sí es así, como el objetivo de ella? Pues por lo que te digo, porque como el lenguaje, digamos, cumple una función comunicativa, como diría este man Habermas, o cumple una función comunicativa concreta, siento que la comedia es una manera de decir no, el lenguaje no tiene por qué cumplir una función comunicativa. El lenguaje puede cumplir una función expresiva, puede cumplir una función creativa, puede incluso no cumplir una función, puede simplemente ser un juego. Entonces, porque digamos que me parece que el hecho de poner al lenguaje en términos de que cumple una función es algo muy como de una sociedad que quiere producir y quiere que cada cosa tenga funciones concretas, y si sale esa función concreta, entonces hay que limitarla y hay que sesgarla y demás. Entonces me parece que la acepción disruptiva de la comedia me interesa más. Y cuando digo disruptivo no me refiero a alguien que en un escenario diga una grosería o hable de un tema, digamos, tabú por el simplemente hecho de provocar y de molestar, sino me refiero realmente a algo tipo como lo que hace Doug Stanhope, ¿no? Por ejemplo, alguien que es capaz de decirle a su sociedad estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, estamos creando máquinas vivientes que solo se interesan por producir. O sea, realmente una comedia que diga cosas, y no me refiero a cosas mamertas, sino una comedia que diga cosas que incluso la gente no quiere oír. Por ejemplo, criticar el hecho de que Colombia sea un país muy futbolero, criticar el hecho de que sea un país muy católico, criticar ese tipo de cosas. Uno dice ese tipo de chistes en stand-up y la gente no se ríe realmente, porque la gente no quiere disrupción, la gente no quiere que les digan cosas que no quieren oír, no quieren sentirse como ni cuestionados, ni criticados, ni atacados. Van pues obviamente a divertirse, pero entonces también siento que en aras de uno generar que la gente se divierta, en aras de generar también una aceptación de cara a otros comediantes que digan como uy, este man es bueno, este man es exitoso, uno empieza a mutar su estilo propio hacia un estilo que sea más efectivo, hacia un estilo que de más risa genere más aplausos, de más risa por minuto. Si da más risa, más aplauso, entonces un productor lo ve a uno y dice uy, este man es re bueno, entonces vaya y aparece aquí, vaya y aparece en otro lado. Pero entonces no le dicen a uno que es bueno por el tipo de contenido que uno está haciendo, sino porque ven la reacción de la gente, ¿sí van a entender? Y muchas veces la reacción de la gente no es la medida de que un producto sea de calidad. Es decir, las películas más taquilleras de la historia no son las mejores películas de la historia. En algunos casos sí, pero no siempre. Yo creo que lo que podemos analizar con toda esta observación e inmersión dentro de lo que es la comedia es que podemos irnos a lo más simple y a lo más complejo de la identidad de un comediante. Desde lo más simple es que básicamente
lo que es su campo o su espacio cultural donde ellos comparten y hacen su arte catártico, si lo podemos decir de alguna manera, es que se gesta en un lugar nocturno. Su cotidianidad se vive en la noche, en un espacio que es un bar donde se vive con alcohol, donde se ameniza un poco desde el discurso. Pero algo importante también que podemos hablar en este caso es que vemos diversificación de la identidad en el comediante desde el discurso, desde su rutina. Y no estamos hablando de cualquier género de comedia, estamos hablando de un subgénero que se llama la stand-up comedy. Pues básicamente este escenario es un lugar unipersonal donde se hace un monólogo y se habla de la observación de la realidad, donde podemos ver el cuestionamiento de esa misma realidad. Y ahí es donde empiezan a haber diferencias en las rutinas, ¿no? Hay personas que se recurren a la herramienta de la identificación, que es cuando yo digo como, ¿sí les ha pasado que camino dentro de las calles de Bogotá y hay un adoquín roto y nos mojamos los pantalones o nos mojamos los tenis? Ahí estoy usando recursos de identificación cultural donde pues sabemos que estamos hablando de algo georreferenciado. Pero también hay algunos que hablan sobre lo que son particularidades y rarezas del mundo. Los comediantes de hecho son ese tipo de agentes o personas particulares que alcanzan a observar esas particularidades y esas cosas raras que ayudan a ver una observación distinta de lo que es la realidad. Entonces eso es lo que podemos analizar de lo que es la identidad de un comediante, y pues muchas gracias por ver este video.